Muy buenos días, bienvenidos sean todos a este evento de develación de placa y homenaje. El día de hoy nos complace darle la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por su espera. Damos también la bienvenida a todas las personas que nos acompañan del instituto y también a la diputada María Claudia Tristán, que se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias por su asistencia. Guillermo Núñez Jiménez, radioaficionado, muchísimas gracias por su presencia. Y por supuesto, también a nuestros comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rábalo y nuestro comisionado Sóstenes. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con este evento. Tenemos como primera parte un video de bienvenida que fue elaborado con inteligencia artificial. Por favor. Soy Francisco Javier Estrada Murguía, precursor de las comunicaciones inalámbricas en México. Nací en la ciudad de San Luis Potosí el 11 de febrero de 1838. Estudié matemáticas, física y farmacología, pero fue la física la que me cautivó. En 1859 fui llamado a colaborar en la creación del Instituto Científico y Literario, impartiendo la cátedra de física. En mi carrera como catedrático obtuve amplio reconocimiento y a la par desarrollé mi pasión por la inventiva. Todavía pueden encontrar 16 de los instrumentos que creé y fabriqué en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entre muchas otras invenciones, creé la máquina dinamoeléctrica de Grain, descubrí la reproducción indefinida de la electricidad estática, cómo usar los rayos solares como potencia motriz, la máquina de vapor sin fuego. Creé el micrófono o transmisor a gran distancia y un sistema de transmisión telefónica, realizando la primera llamada de larga distancia, así como nuevos sistemas de comunicación eléctrica entre los telégrafos de las vías férreas y los trenes en movimiento, lo que conoces como comunicación inalámbrica. Por eso y muchas cosas más, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha nombrado un espacio en mi honor. Te invito a conocer más de mi legado. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestra agenda del día de hoy. Tenemos las palabras a cargo de Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por favor. Agradecer al maestro Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su invitación a participar en este evento de homenaje a un potosino y mexicano distinguido, como lo es don Francisco Javier Estrada Murguía. Don Francisco Javier fue un potosino que inició sus estudios en esta ciudad y por motivos familiares tuvo que emigrar a la Ciudad de México, en donde tuvo la oportunidad de conocer grandes personalidades que lo llevaron a incursionar en la física. De regreso a San Luis Potosí, se incrustó en lo que en aquel entonces era el Instituto Científico y Literario, hoy Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde inició a realizar sus experimentos científicos y su desarrollo como un investigador en las áreas de física muy reconocido por todos nosotros. Creo que el ejemplo de don Francisco Javier Estrada es algo que sucede lamentablemente en nuestro país con mucha frecuencia. Nuestros grandes investigadores a veces son olvidados en su propia tierra y son reconocidos en otras latitudes. En este caso me da mucho gusto que nosotros mismos en México reconozcamos el valor del trabajo que él realizó. Siendo en el año 1868, sus trabajos científicos llevaron a iluminar por primera vez lo que, como les comento, era el Instituto Científico y Literario, el patio central de la hoy Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con un proceso que era un arco de luz y que fue algo asombroso para toda la sociedad. Y el señor gobernador le pidió que buscara la forma de iluminar el centro de la ciudad. El equipo que se necesitaba era muy grande, no hubo forma de que ese equipo se realizara en México. Entonces don Francisco Javier, con su buena intención, mandó su prototipo a la ciudad de a París, en Francia, en donde buscó quien les pudiera diseñar ese prototipo. Lamentablemente, como sucede en estos casos,
el prototipo no fue promovido por estas personas y 5 años después, en 1873, este prototipo fue encontrado en una exposición mundial en la ciudad de Viena con un nombre que se llamaba Dínamo Eléctrico, con el nombre de otro autor. Es muy posible que verdaderamente el desarrollo que hizo don Francisco Javier Estrada Murguía fue pues, sustraído de sus conocimientos y presentado ante la sociedad mundial científica por otra persona. Al final se tienen conocimientos de que él años antes fue promotor y fue el impulsor de la electrificación, entre otros muchos conocimientos científicos que desarrolló. Por eso el que hoy se le haga este reconocimiento nos enorgullece mucho como mexicanos y como potosinos, y les agradecemos a todos ustedes su interés científico, cultural, para que esto no se olvide y que nuestros jóvenes sepan que siempre hemos tenido grandes mexicanos que han tratado de ser impulsores de un desarrollo mundial. Muchas gracias y recuerden siempre que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una casa abierta para el conocimiento de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestra agenda del día de hoy. Damos la palabra a la diputada María Claudia Tristán Alvarado. Ella es presidenta de la Comisión Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso de San Luis Potosí. Por favor. Bien, extiendo un saludo a todos los presentes, en especial al ingeniero y maestro Javier Juárez Murguía y a todos los demás compañeros comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. A lo largo de la historia, con la ayuda de genios científicos, la humanidad ha logrado desentrañar muchos de los secretos de la naturaleza para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Hoy quiero hablarles de uno de los más grandes genios mexicanos. Lamentablemente, como quien me antecedió en la palabra lo dijo, nunca recibió el reconocimiento que merecía y prácticamente sus inventos fueron plagiados. Me refiero a José Francisco Estrada Murguía, el genio más iluminado de la historia de México. Francisco Estrada Murguía nació en San Luis Potosí, como ya lo comentaron, el 11 de febrero de 1938 y es sin duda el científico más grande y fértil, paradójicamente también el menos conocido en la historia de México. Realizó sus estudios en San Luis Potosí y posteriormente en el Colegio de San Gregorio. Estrada Murguía era un joven curioso que se adentró en los estudios de mecánica, hidrodinámica, movimiento de gases, estática, cinemática, dinámica, electromagnetismo, termodinámica, meteorología, electroquímica, óptica y medicina, titulándose en el año de 1861 en farmacología. En el año de 1868, Francisco impartía la cátedra de física en la Escuela Nacional de Medicina. Francisco Estrada, junto al regiomontano Pedro Dionisio de la Garza, primer mexicano en doctorarse en el área de física, anunciaron que mostrarían algo que dejaría a todos sorprendidos y que cambiaría la forma de ver el mundo. Fue en un evento de caridad que se realizó en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, hoy en el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en noviembre de 1877, que Estrada y de la Garza subieron a un estrado para anunciar a toda voz: damas y caballeros, es para mí un honor presentarles, ¿qué digo yo?, mostrarles nuestra sencilla aportación al mundo. Enseguida ordenó que apagaran las luminarias de la Plaza de Armas y todo se volvió oscuridad. La gente murmuraba y se preguntaba ¿qué pasaría? Repentinamente, uno a uno, varias luminarias artificiales, fuego técnico, iluminarían el frente y uno de los laterales del Palacio de Gobierno y Plaza de Armas de San Luis Potosí. Las calles que ahora conocemos como Hidalgo y Carranza en la ciudad de San Luis Potosí fueron las primeras que tuvieron alumbrado público eléctrico, no solo en México, sino en el mundo.
Pese a lo anterior, 2 años después, el 22 de octubre de 1879, Tomás Alva Edison presentaría su propia bombilla eléctrica. Eso fue el primer plagio, por no decir el primer robo, pero no nos gusta decirle a las cosas como son. Estrada Murguía presentó de igual manera investigaciones de regeneración dinámica de electricidad. Sin embargo, dicha investigación no le fue reconocida a nivel internacional. Posteriormente se le reconoció una ponencia a un británico que la hizo suya en la Real Academia de Ciencias de Londres. Posteriormente, en 1868, construyó un prototipo que serviría como motor eléctrico, mismo de pura casualidad. En el año de 1871, el belga Zenove Gram daría a conocer ante la Academia de Ciencias de París una máquina idéntica, llamada, como lo dijo el rector, Dínamo de Gram. Ante esto, Estrada Murguía reclamó el robo de su invento. Las autoridades le dijeron que no había sido un robo, sino una apropiación intelectual no intencional. En el año de 1871, a Francisco se le diagnostica ataxia locomotriz, que es una afección de los nervios que va degenerando de manera progresiva las fibras nerviosas de la médula espinal. Francisco Estrada Murguía realizó investigaciones de energía solar, estableciendo el principio de lo que hoy conocemos como paneles solares. Asimismo, inventó máquinas de vapor con hielo en lugar de combustible. Inventaría termómetros de agua, telégrafos, barómetros, pianos eléctricos y un equipo que podía anticiparse a los terremotos. José Francisco Estrada Murguía falleció el 12 de febrero de 1905, quien según testigos aseguran sus últimas palabras: me apago, pero mi alma se enciende al morir. Tal y como lo citó Francisco Estrada Murguía, se apagó su cuerpo, pero su esencia y su legado se encendieron para siempre. Por sus atenciones, muchas gracias. Un honor poder estar aquí en representación de los potosinos. Yo quiero decirles que como presidenta de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el Congreso del Estado, me es muy grato que reconozcan a un potosino. Muchísimas gracias, porque esto no sucede siempre y hay que ser muy agradecidos. Gracias por esta distinción a un potosino, gracias por recordarlo a él, porque siempre se nos olvidan las cosas buenas. Y creo que hay que decir hoy más que nunca las cosas por su nombre. Él fue robado, hoy es restituido. Muchísimas gracias. Guillermo Núñez Jiménez, radioaficionado, International Amateur Radio Union. Por favor. Buenos días. Ingeniero Javier Juárez, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y funcionarios del propio instituto que le acompañan, distinguidas autoridades y amigos aquí presentes. Es para mí un gran honor poder dirigirme a ustedes para recordar brevemente la importante historia de un gran hombre que se adelantó a su tiempo, generando inventos que hasta nuestros días seguimos usufructuando. La historia está llena de héroes desconocidos, hombres y mujeres, que gracias a su participación, esfuerzo y entrega cambiaron o mejoraron la vida de los demás. Hoy quiero contarles brevemente la historia de uno de esos héroes desconocidos, la historia de un mexicano al que la humanidad entera le debe, sin saberlo, muchos de los inventos más sorprendentes e importantes del mundo. ¿Qué dirían si les dijera que Tomás Alva Edison no inventó el foco? Fue un mexicano. De hecho, otro mexicano, por cierto, es que Tomás Alva Edison también lo es, pues nació en Zacatecas, México. ¿Qué dirían si les dijera que Marconi no fue el primero que logró una comunicación inalámbrica, sino ese mismo héroe mexicano? Les quiero presentar a don Francisco Javier Estrada Murguía, el catedrático, el sabio, el científico e inventor más importante de nuestro país, pero también más desconocido e ignorado. Hoy estamos aquí para rendirle un homenaje y recorrer su trabajo y trascendencia para el mundo entero. Sus primeros experimentos sobre la electricidad no alcanzaron el éxito deseado, como él mismo lo manifestó en alguna ocasión. Sin embargo,
Siempre lo selló con una extraordinaria originalidad que es propia de los grandes talentos, cuyas obras no siempre alcanzan el resultado que se pretende. Sin embargo, dejan abierta la posibilidad de alcanzar con el tiempo el objetivo. Don Francisco empieza a sufrir los efectos de la ataxia locomotriz en 1871 cuando tenía 33 años de edad, y para 1874 ya estaba completamente ciego, de acuerdo con lo mencionado por él mismo en una carta dirigida al minero mexicano y publicado en ese periódico el 19 de julio del mismo año, en el cual señalaba, abro comillas, a medida que mis males avanzan, mi imaginación se muestra más infatigable, aumentando en razón inversa mis movimientos. Así pues, seguiré ocupándome hasta que llegue la muerte que ya me amenaza, de ordenar mis trabajos científicos para enviarlos al minero mexicano, comenzando desde ahora por la descripción del barómetro y el termómetro meteorológico, cuyo dibujo irá adjunto si me lo traen antes de cerrar esta carta. No será por demás advertir que solo la Unión Democrática de esta ciudad se ha preocupado de ellos y no ha habido persona alguna ni periódico que hagan mención ni caso de mis pobres instrumentos. Si estos fueran cubiertos por una credencial electoral, tendrían paso libre, no solo en el Ministerio de Fomento, sino en los gabinetes de las escuelas que hay bajo la protección del gobierno progresista. Desde ahora te anuncio que no ha de faltar algún sabio que pretenda tirar por tierra el producto de mis esfuerzos que me han dejado sin poder ver la luz, pero esta es la recompensa que nos espera. Aquí donde nos humillamos, admirando lo extranjero y despreciando las obras de nuestros hermanos. Sin embargo, tú no desmayes como yo no desmayo, puesto que me ocupo de construir un telégrafo tipográfico de mi invención, que concluiré, solo Dios sabe cuándo, porque mis artesanos padecen de apatía, enfermedad originada en las altas regiones y actualmente epidémica en el país. Cierro comillas. Quiero abrir un paréntesis y les pido, intentemos con la mente viajar hacia atrás en el tiempo para ubicarnos en Zacatecas, en la última semana de noviembre y la primera de diciembre de 1876. 15 días en los que se conocieron y convivieron don Francisco Javier Estrada y Tomás Alva Edison. Por un lado, don Francisco viaja de San Luis Potosí a Zacatecas en busca de una entrevista con el gobernador del estado para solicitarle apoyo que le permitiera dar a conocer sus inventos. Por otro lado, Tomás Alva Edison, hijo de Samuel Alva Istrizóchitl y su madre Nancy Elliot Edison, de nacionalidad estadounidense, nació en Zacatecas el 18 de febrero de 1848. A la edad de 20 años emigró a los Estados Unidos de América y se radicó en Newark, New York, donde después de algunos años instaló su primer laboratorio. Fue en 1876, con el apoyo económico de dos importantes socios, que cambió su laboratorio a Menlo Park, New York, incrementando su planta de trabajadores hasta 200 personas. En noviembre de ese mismo año viajó de Estados Unidos a Zacatecas con el propósito de tomar unas cortas vacaciones y visitar a algunos parientes, por lo que coincidentemente se instaló en la misma casa de huéspedes donde casualmente tuvo la oportunidad de conocer al profesor Francisco Javier, con quien cultivó amistad, dado que ambos eran coincidentes en investigaciones. Tan buena amistad hicieron que Edison lo acompañaba en algunos paseos, llevándolo del brazo, pues como quedó asentado, había perdido ya totalmente la vista. En esos paseos y en la casa que les daba hospedaje, platicó largamente con Estrada sobre sus inventos y el motivo de su viaje a Zacatecas. Don Francisco le mostró sus estudios e investigaciones y al fin hubo de despedirse para regresar a San Luis Potosí y manifestarle en medio de una amarga sonrisa que nada había logrado. Al momento de la despedida le obsequia los apuntes y planos que tenía a la mano y le recomienda que intente patentarlos en los Estados Unidos porque en México a nadie le interesa.
Thomas Alva Edison patentó en 1877 el transmisor de botón de carbón y en 1880 da a conocer al público la lámpara incandescente. En 1878, don Francisco Javier gestiona ante el gobernador que se hiciese un pedido a París de nuevos aparatos e instrumentos para el referido gabinete de física, de los cuales todavía existe el galvanómetro y uno para el estudio del electromagnetismo, que conservan su placa de procedencia. Un año después, con auxilio de aparatos administrados por la Secretaría de Fomento, ayuda a establecer el Observatorio Meteorológico, que fue puesto en comunicación directa con el de la Ciudad de México. Don Francisco Javier fue un innovador que revoluciona en gran parte con sus estudios e invenciones los conocimientos y aplicaciones de la ciencia física, y muchos de sus inventos fueron descaradamente plagiados en Europa. Amplio sería el inventario de sus trabajos, manifestando que no todos ellos fueron dados a la publicidad, pero para formarse un juicio sobre su genial fecundidad, solo citaré que fueron 15 inventos relacionados en un resumen de 1874 a 1881, incluyendo la pequeña lámpara de incandescencia. Después fueron muchos más, entre los que destaca el nuevo sistema de comunicación entre los telégrafos de las vías férreas y los trenes en movimiento, 10 años antes que Marconi fuera reconocido. Con este invento, don Francisco Javier se convierte de facto en el verdadero padre de las comunicaciones inalámbricas. La sola enumeración de sus trabajos seca, sencilla y como la verdad hará su mejor juicio y elogio, y hará brotar en nuestras almas una admiración ferviente y piadosa por aquel prócer de la inteligencia y del trabajo, por aquella víctima del infortunio elevado a martirio. Evoluciona la enseñanza de su ramo al gestionar ante el gobierno local la adquisición de 23 instrumentos, de los cuales él mismo construyó 16 para el mismo gabinete de física. Su trabajo ha sido reconocido. La Academia de Ciencias Físicas de París lo nombró su miembro, honra que le dispensó sin haberlo solicitado. Se le otorgó un diploma en la sección de Ciencias Físicas Químicas del Ministerio de Fomento de los Estados Unidos. La Sociedad de Historia Natural de la Ciudad de México lo nombra miembro honorario, dispensándole la postulación que rara vez concedía en septiembre 11 de 1879. En forma póstuma, la noche del 14 de octubre de 1908, en la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se coloca el retrato del distinguido maestro en el aula donde dirigió su cátedra. Este día, a 185 años de su nacimiento y a 118 años de su partida, nos encontramos reunidos para recordar al hombre, al maestro, al catedrático, al sabio, al científico que nos legó sus conocimientos transformados en herramientas que utilizamos para vivir. Hoy vamos a reconocer, vamos a rendir tributo a un hombre que nunca más será desconocido, será un héroe orgullosamente mexicano. Buenas tardes, queridos, queridas colegas, todos miembros del Instituto Federal de Telecomunicaciones, distinguidos visitantes, muchas gracias por acompañarnos, vecinos en general, gracias a todos los que están aquí por acompañarnos en este gran día de gran significado. Nos encontramos reunidos para dar nombre a la Sala de Responsabilidad Social en nuestra sede aquí en Iztapalapa, una sala que será un faro de conocimiento, desarrollo y transformación. La nombramos Francisco Javier Estrada Murguía, en honor a un hombre que demostró una devoción incansable por el progreso social a través de la ciencia y la tecnología. Francisco Javier Estrada Murguía es un hombre que conlleva un gran legado, uno que simboliza compromiso, dedicación y una visión progresista. Logró algo que en su tiempo fue revolucionario: nuevos sistemas de comunicación eléctrica entre los telégrafos de las vías férreas y los trenes en movimiento. Como ya se dijo, fue pionero de lo que hoy conocemos como la comunicación inalámbrica. Esta sala no es simplemente un espacio físico, es una declaración de nuestra intención de contribuir activamente al desarrollo de habilidades digitales en nuestra comunidad. Será un lugar para aprender, para explorar y para crecer,
para que todos, desde los empleados del instituto hasta nuestros vecinos y especialmente los jóvenes estudiantes de las universidades y centros de educación cercanos a estas instalaciones, puedan capacitarse en el uso de tecnologías digitales. Nuestra visión es que este espacio no sea solo un aula, sino un laboratorio, un lugar donde las ideas puedan tomar forma, donde la creatividad y la innovación sean el pan de cada día. Queremos que sea un espacio de oportunidad para todos, un lugar donde se puedan adquirir y perfeccionar habilidades digitales que son cada vez más vitales e importantes en el mundo actual. Iztapalapa es un lugar lleno de potencial y queremos que esta sala sea un catalizador para ese potencial. Queremos atraer a los jóvenes, a los estudiantes, a aquellos que están ansiosos por aprender y crecer, porque creemos que todos merecen la oportunidad de participar en la economía digital y este espacio está dedicado a facilitar precisamente eso. En honor a Francisco Javier Estrada Murguía, hagamos que esta sala sea un espacio de inclusión, de innovación y de crecimiento, que sea un lugar donde todos se sientan bienvenidos para aprender y para enseñar, que sea un lugar donde se fomente la colaboración y la creatividad, que sea un lugar que refleje lo mejor de nosotros. Como dijo una vez Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Hoy, con la inauguración de la sala Francisco Javier Estrada Murguía, esperamos proporcionar esta poderosa arma a nuestra comunidad. Agradezco su atención y su apoyo en esta iniciativa. Juntos podemos hacer que esta sala sea un lugar de cambio y de transformación positiva. Juntos podemos asegurar de que el legado de Francisco Javier Estrada Murguía continúe vivo y vibrante en nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora damos paso a nuestro comisionado Arturo Robles Rábalo. Gracias, buenas tardes a todos. Es grato saludar a la diputada María Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Ciencia, Cultura y Tecnología del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias por su presencia. Siempre intentamos acercarnos a las entidades del Estado y sobre todo tener pues, esta interacción cuando hay un nombramiento como este de un potosino que no siempre se reconoce. Alejandro Javier Cermeño, que ahora no nos pudo acompañar, pero que nos mandó un video, y a Guillermo Núñez, radioaficionado, cronista y además miembro de la YARU, porque también el instituto tiene una gran relación desde hace algunos años. Sean ustedes bienvenidos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a estas instalaciones que son nuestra parte más tecnológica o técnica dentro del propio instituto, porque aquí están pues no solo los expertos que viven día a día las telecomunicaciones, sino también los equipos con los que hacemos las medidas. Agradezco también la invitación y la presencia de los colegas mencionados. Javier Sostenes, buenas tardes. Hoy es un día muy especial, no solo por esta sala, sino, como ustedes seguramente saben, hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones alrededor del mundo, y eso nos une el día de hoy no solo para las telecomunicaciones, sino también para el reconocimiento y para reconocer también los efectos que tiene las telecomunicaciones y la ciencia en el beneficio de la sociedad. Justo se llama el Día de las Telecomunicaciones porque hace casi los mismos años en los que se descubrió este arco que iluminaba la Universidad de San Luis Potosí, es decir, en 1865, hubo una convención mundial donde se reunieron todos los grandes expertos. Desafortunadamente no estaba Francisco Javier ahí, pero estaban todos estos grandes expertos, y lo que se determinó es cómo se iban a intercambiar los mensajes. Y justo hoy es un día especial porque gracias a inventos como los que ya se mencionaron, que es cómo lograr que esta electricidad que se generaba gracias a la estática pudiera recorrer grandes distancias, como es con el telégrafo, y se pudiera entender de un lado a otro, es que surgen las telecomunicaciones. Sin inventos como los de Javier Estrada, donde se puede pasar de una señal tipo las que tienen las baterías, que son electricidad estática, a una señal como la que vemos en los cables, que pase y que puede transmitirse desde una central generadora hasta miles de kilómetros, pues no existirían lo que ahora entendemos como telecomunicaciones. Entonces, ¿qué mejor marco que del sector para recordar a un mexicano y un potosino talentoso, brillante, que es físico, investigador, creador de lo que ya escuchamos, que fue la primera máquina generadora de electricidad de América Latina, y que promovió cambios tan importantes como la electrificación, y que si lo podemos comparar con hace 100 años, pues
Ahora, quien no tenga electricidad es tan grave como quien no tiene telecomunicaciones o como quien no tiene internet. De ese tamaño es la labor que tenemos todos los que estamos aquí, incluidas las asociaciones, incluido el Poder Legislativo, incluidos los distintos poderes, comunicar a todos los mexicanos. El legado de este potosino pues ya se enmarcó, pero tan grandes como el barómetro, como el termómetro hidroeléctrico, como posteriormente la transmisión que ya les mencionaba de cómo lograr que una señal eléctrica pase millones de kilómetros, se pusieron en marcha desde hace casi 150 años. Con esta Francisco Javier Estrada, que lo podríamos definir como el genio olvidado, y desafortunadamente este talento, esfuerzo y contribuciones se han estado viendo a lo largo de la historia y con el paso del tiempo, y por ello con la develación que se hará más tarde de esta placa, el Instituto reivindica esta memoria y rinde un homenaje grande a la historia del electromagnetismo. Dicho esto, y además que es un día de reconocimientos, quisiera aprovechar este día para también reconocer una labor a menudo desapercibida que realizan miles de personas en el instituto y que en instituciones públicas, en universidades, en congresos de distintos estados y también en asociaciones de radioaficionados como puede ser la Yario, particularmente frente a un entorno nacional e internacional tan acelerado como es el de las telecomunicaciones y que no siempre da tiempo de reconocer. En este caso me refiero a los esfuerzos de los funcionarios públicos que trabajan en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en especial a quienes están en estas instalaciones de Iztapalapa, que básicamente son las unidades de administración y cumplimiento. Nosotros somos la cara que siempre damos cuando vamos a los eventos, pero ustedes son quienes realizan el trabajo duro y quienes logran que gracias a este cumplimiento pues ahora tengamos 92% de cobertura celular, que tengamos mayor quinta generación en algunos lugares y que también no haya interferencias, que justamente no existirían las telecomunicaciones sin su labor, donde ustedes ven que se cumplan estos principios. Sirva entonces pues esto también para hacer un reconocimiento a la labor de todos los que trabajan en nuestras instalaciones de Iztapalapa y que pues son la base principal del trabajo que realizamos por el correcto desarrollo del sector, y también a aquellos que nos cuidan y hacen de nuestra labor diaria que sea posible que tengamos todos los elementos para nuestro trabajo, que es la unidad de administración, que también está pues tiene instalaciones en esta oficina de Iztapalapa. En este día tan importante quisiera también mencionar pues esta labor que estamos haciendo, que es como llevar electricidad, lo mismo que hizo en su día Francisco Javier y que puso las bases para llevar electricidad, después el telégrafo, ahora la estamos haciendo del instituto para lograr que más mexicanos estén conectados. En este día tan importante sirva para refrendar el compromiso pues con otros estados, como lo estamos haciendo ahora con San Luis Potosí, nuestro compromiso con la propia alcaldía de Iztapalapa, donde se estará poniendo un eslabón más para lograr esta transformación digital, y también de nuestra institución para lograr lo que pues es una deuda histórica que todavía tenemos, que es que conectar a todos los mexicanos, y que es tan importante, como ya decía yo, lograr que haya electricidad, pues ahora lograr que haya telecomunicaciones en todo el país. Muchas felicidades y un gran reconocimiento a las personas que trabajan también en estas instalaciones de Iztapalapa. Muchas gracias. A Javier Juárez Mójica, comisionado presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Buenas tardes a todos. En primer lugar, es un gusto volverlos a visitar aquí en Iztapalapa. Era relevante que un evento tan significativo como este, de reconocer a un mexicano tan notable, como ya se ha dado cuenta, pues fuera en estas instalaciones tan emblemáticas. La parte histórica de las telecomunicaciones en México ha sido en esta zona, en estas instalaciones. Aquí tenemos a quienes vienen desde entonces, José Luis Peralta. Y entonces es sumamente significativo que una placa como esta, dedicada a este mexicano tan excepcional, pues sea justamente en una de las instalaciones, en un salón que está en Iztapalapa. Saludo con gusto y agradezco el mensaje que nos dio Alejandro Javier Cermeño, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
Agradezco especialmente también la presencia de la diputada María Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Justamente, como ya se dio cuenta aquí, el Estado que vio nacer a nuestro personaje de hoy y también del alma mater de Francisco Javier Estrada. Por supuesto, saludo con mucho gusto a Guillermo Núñez Jiménez, cronista de la Radiodifusión Mexicana y miembro de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores AC. Comentarles que de alguna manera la idea de hacer este reconocimiento a Javier Estrada surge con Guillermo justamente. Estábamos en el Senado el día que se presentó la iniciativa para cambiar la figura de los radioaficionados. Yo ya había tenido la lectura de un artículo sobre Francisco Javier Estrada, pero no pasó de ahí. En esa oportunidad tuvimos oportunidad de profundizar en lo que había hecho y concretamente me decía, pues es que tú has conocido todo el tiempo lo de Marconi como padre de las comunicaciones inalámbricas, pero te comento de estos experimentos que en su momento hizo por lo menos 10 años antes Francisco Javier Estrada. Entonces un poco de ahí salió la idea. Por supuesto saludo y agradezco la presencia de mis colegas, el comisionado Arturo Robles, el comisionado Sóstenes Díaz y de todos ustedes, colegas y compañeros de aquí del IFT que están en Iztapalapa. Como ya se ha señalado aquí, Francisco Javier Estrada Murguía es un inventor de la más alta importancia en la historia de la humanidad. No solamente para San Luis Potosí, no solamente para México, sino del mundo. Fue una mente brillante, así lo podemos decir con todas sus letras, una mente brillante y prolífera que por una serie de circunstancias del momento histórico en el que le tocó vivir a Francisco Javier, pues no se le reconoció ni recibió los apoyos que hubieran potenciado su trabajo. A pesar de todo eso, las dificultades que enfrentó, Javier Estrada logró sentar la base de muchos inventos que después, y en la línea de la historia universal, conoceríamos, y como ya se dijo también aquí, conoceríamos bajo la autoría de otros nombres como invenciones claves para el desarrollo de la vida moderna. En otras circunstancias, probablemente, hoy la historia que conocemos de las telecomunicaciones inalámbricas, de la bombilla eléctrica, solo como ejemplos, pues tendrían sin duda diferente paternidad. Con el nombramiento y develación de placa de hoy, desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones, buscamos no solo retomar su legado para difundirlo y compartirlo a las nuevas generaciones, sino también deseamos retomar todo lo que significa este genio potosino e impregnar ese sentido en esta sala, que más allá de ser 4 paredes, deseamos que sea una puerta abierta al conocimiento, la capacitación y la innovación. Como dice el clásico de Los Ángeles Azules, que de Iztapalapa para el mundo sea una ventana a la transformación digital y a la innovación, tomando como inspiración lo que hizo Javier Estrada. Es importante señalar también que estamos develando esta placa en el marco, y ya lo decía el comisionado Robles, en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones, considerando que este gran personaje fue precursor e innovador de las telecomunicaciones en México y en el mundo. Rasgos característicos de Javier Estrada fueron la curiosidad, que la mencionaron, la inventiva y la determinación. Rasgos que además lograba transmitir a sus alumnos y a todos aquellos con quienes interactuaban, como Edison. Desde el IFT deseamos que este sentimiento pueda llegar a todos los interesados y encuentren en la sala Francisco Javier Estrada Murguía oportunidades y formas de dar cauce a su curiosidad. Precisamente en esta línea me da mucho gusto anunciar que desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones estaremos impulsando continuamente talleres, cursos, seminarios, foros y demás actividades en esta sala,
que permitan a todas y a todos los interesados y especialmente a la comunidad vecina de Iztapalapa acercarse a la radiodifusión, a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información y comunicación en general, incluyendo por supuesto tecnologías, herramientas y habilidades digitales que en el marco de esta transformación digital que estamos viviendo pues son simplemente esenciales. El IFT, como parte de su mandato constitucional, ha impulsado desde sus inicios la alfabetización mediática, informacional y digital a través de su programa anual de trabajo. En este tiempo hemos tenido avances y logros que nos llevaron a crear precisamente en 2022 el programa de alfabetización digital, que responde específicamente a la necesidad de crear capacidades digitales para una vida plena en ejercicio de nuestros derechos, poniendo énfasis en los grupos más vulnerables, ayudando a cerrar la brecha digital de apropiación, que justo tiene la capacidad de crear círculos virtuosos y empoderar a las comunidades, contribuyendo a su desarrollo, a su bienestar, a su calidad de vida. También en el 2022 se creó la Oficina de Transformación Digital, cuyo objetivo es institucionalizar todos los esfuerzos que se han venido realizando en la materia, tanto al interior del IFT como al exterior. Y hoy la Sala Francisco Javier Estrada Murguía llega a fortalecer estos esfuerzos. De hecho, ya tenemos programado y será sede de los cursos de verano 2023, enfocado en habilidades digitales para niños, niñas y adolescentes en el próximo mes de agosto. Estos cursos lo que buscan es promover conocimientos sobre ciencia en general y en disciplinas como la física, la electrónica, las matemáticas, la programación. Entonces creo que cumplirá con su propósito. Algunos de los temas también que se abordarán en este tipo de cursos que se darán son diseño de objetos y ambientes en 3D, diseño, desarrollo, programación y publicación de videojuegos y crafteo de materiales, además de acercarles la domótica, simulación de interfaz y experimentos en tarjeta electrónica programable, entre otros. Aprovecho para extender esta invitación a todos los presentes y a todas las instituciones, especialmente a quienes nos han acompañado el día de hoy, extenderles la invitación para que cuenten con este espacio aquí en las instalaciones de Iztapalapa y considerar al IFT como un aliado para cristalizar proyectos en beneficio de la sociedad. Sin mayor preámbulo, vamos a dar paso a la develación de la placa, que es un modesto pero muy sincero y significativo homenaje a Francisco Javier Estrada, esperando que sea motivo de orgullo al talento mexicano que sin duda hay y Francisco Javier Estrada lo demuestra, pero más que eso, que sea motivo de inspiración para que desde aquí las personas que acudan a los cursos y los talleres pues puedan dar cauce a esa curiosidad, a esa creatividad y pues que impactemos favorablemente en la sociedad. Muchas gracias y pasamos a la develación. Procedemos a la develación.